platicar de la terapia de escucha. ¿De qué? De escucha. ¿De qué? Que escuches. Buenos días, muchas gracias, ¿Cómo estás, doctora. Mary? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí nos estamos dando cuenta de cómo es que es importante escuchar Sí, bien. Claro. Totalmente. No es Oye, lo en mismo todo. oír que escuchar. Sí. ¿Nos queda claro? Oír es un proceso totalmente pasivo. Oímos aún estando dormidos, aún estando en coma, aún estando anestesiados, oímos. Escuchar es un proceso activo. Es un proceso que llega al sistema nervioso central, que llega al cerebro, se procesa la información, se comprende, se atiende y hay una retroalimentación al que está hablando y al que está escuchando del otro lado. Además, entonces sería la clave, digo yo, para los jovencitos que nos están viendo en casa o la gente que está estudiando todavía, si escuchamos la clase, ya no necesitamos estudiar. Pero si nada más Ay, oímos la sí, clase, qué tenemos hermoso. que llegar a... No, y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Que escuchamos o creemos haber escuchado algo, pero resulta que es otra cosa completamente diferente. Entonces, lo que trata esta terapia es una terapia que estudió o se basa en los estudios del doctor Alfred Tomatis, que es un doctor francés, otorrinolaringólogo, que hace 50 años, y de hecho tiene 50 años esto en investigación y en estudio, hace 50 años él demuestra cómo es que la voz solo emite lo que el oído escucha. Entonces, si nosotros no escuchamos bien, no podemos hablar correctamente. Esta terapia claro. también tiene mucho que ver en las relaciones, en las parejas. Por porque supuesto. esa parte de, ¿me estás escuchando? Te estoy oyendo. Pues ya salió peor. Bueno, Sí, todos vale. pasamos por eso y yo creo que es bien importante entender cómo es que esta terapia funciona entonces. Es decir, todos deberíamos tomarla, ¿no? Ya tomando en cuenta que se han hecho estos estudios y que estamos a disposición de estos equipos tan sofisticados que se trajeron a México ya hace más de 20 años. Es importante saber que existen centros, más de 200 centros en el mundo que trata esta terapia y se basa específicamente en la filtración de música. ¿Y qué música? Mozart, cantos gregorianos y vals. ¿Pero qué? O sea, Wow. estás en la terapia, te ponen esa música y ¿cómo es que te ayuda? O sea, Bueno, es importante ¿Qué te abre, saber qué? que no es música como la que escuchamos ahorita de fondo. Es música que está filtrada, es música que está filtrada en un equipo que es un oído electrónico. Es decir, nosotros vamos a escuchar ciertas frecuencias, ciertos sonidos graves, agudos en determinados momentos para ejercitar el oído. Y de primera instancia ejercitamos los músculos del oído y después vamos a comunicar directamente el oído con el cerebro para poder optimizar funciones cerebrales y mejorar la hasta el atención. oído. Y está me cañón. viene a la mente ahorita, hice un reportaje en algún momento, entrevisté a un chico que es futbolista, fútbol americano, es sordo y a él le molesta que digan sordo mudo porque sí habla. Batalla, claro, para imitar los sonidos porque nunca ha escuchado un sonido, ¿no? Pero hace su esfuerzo, va a terapias con un aparato y demás y logra hablar. ¿También en eso podría ayudar? Claro que sí, de hecho hay algunas hipoacusias, que es disminución de la audición. Hipoacusias que se pueden corregir o se pueden mejorar con el método Tomatis, no todas. Es decir, esto no es el milagro Tomatis, ¿no? Es una terapia que puede optimizar las funciones auditivas. Ahora, ¿cuál es el campo de aplicación de esta terapia? Realmente es vasto, ¿no? Y de hecho, muchos retractores del método han dicho, es que ¿por qué sirve si sirve para todo según tú? Bueno, pues es vasto porque va a ayudarnos, incluso a ustedes que hablan todo el tiempo, ¿no? No llega el momento en el que hablan tanto que se cansan. Ya ves, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? A mí me cansa este O güey. incluso empezamos a... Pero ¿sabes qué? Eso que tocas me hizo pensar como en el teatro, como en una película. Los que somos Exacto. actores o la gente que está viendo una obra, de repente entre los actores no se escuchan, ya nada más contestan por libreto, pero ya contestaron otra cosa porque no se escucharon. No, y déjenme les digo que los primeros estudios comenzaron precisamente en cantantes de ópera. El padre de Alfred Tomatis era cantante de ópera y ahí es cuando comenzó a estudiar cómo es que se lleva a cabo el bucle voz-oído. Es decir, si no nos escuchamos bucle, a o sea, el nosotros chino. mismos, No, el círculo, el circuito. El circuito. Yo tengo que hacer una pregunta porque mi hija me lo preguntó una vez y me hizo muy chistoso, pero yo creo que tiene que ver. Yo le dije una vez, tienes que escuchar lo que te estoy diciendo, no nada más me oigas, escúchame. Me dice, papá, es que tengo cerilla en las orejas.
Eso es importante. O sea, si hay una obstrucción mecánica, definitivamente la escucha no va a ser la adecuada. Ahora, es importante que puntualizar que la terapia debe ser muy constante. Son 2 horas de terapia todos los días durante 13 días en la primera fase. 13 días. Son 3 fases y cada fase es de aproximadamente de 8 a 13 días. ¿Quiénes lo pueden tomar? Todos. Desde que empezamos a escuchar en la etapa embrionaria, es decir, las madres embarazadas realmente tienen muchas ventajas con los niños que nacen y sus mamás tomaron el método Tomatis, porque eso también actúa sobre el nivel vestibular, que es motricidad. ¿Y es muy Entonces, caro, importante. doctora? En cuanto a costos, yo creo que cuesta lo mismo que cualquier terapia. Es Ok. importante el costo-beneficio, Sí. ¿no? Eso Entonces, de las mamás está padrísimo porque dicen que desde que estás en el vientre, pues la voz que más escuchas es tu mamá, entonces después te remonta a muchas cosas. es el primer sentido que se desarrolla. Te ponen el baby Doctora, mouth. pues muchísimas gracias. Está muy interesante el tema que nos traes y te invitamos para que regreses. Sí, ¿dónde Claro te que encontramos sí, con mucho también? gusto. dudas. Bueno, pues estamos en la página www.tomatis.com y ahí están los médicos certificados, médicos y especialistas certificados. Somos los únicos certificados los que aparecemos en esa página.